Mi gente bonita de Sonora Power, aquí andamos en un miércoles más. Disculpen ustedes, todas y todos, que no nos hayamos podido presentar las últimas semanas, pero entre que las cuestiones de salud nos tenían que, vaya, obligados a atenderlas, y por otro lado que nos fuimos a una gira a Centroamérica para cubrir las reuniones del presidente López Obrador por allá, pues no nos habíamos podido organizar, pero aquí andamos de regreso. Y justamente hablando de Centroamérica, justo creo que ese es un punto importante a tratar en este espacio con mi querido Demián Duarte, porque tiene que ver con la influencia del presidente López Obrador hacia América Latina. ¿No? En nuestra visita a Centroamérica, particularmente en Guatemala, vimos el famoso fenómeno de la ignorancia que aquí en México bien conocemos. Y es que ahí, ¿no? Cuando yo le preguntaba a la gente, oigan, ¿ustedes saben algo de los programas sociales, ¿no? Que el presidente López Obrador está implementando, busca implementar en Centroamérica para mitigar o contrarrestar la migración. La gente me decía, no, pero no se quedaban solamente ahí, sino que me decían, es que aquí nunca se sabe nada. De hecho, aquí nunca se sabe cuándo viene un mandatario, no sabemos nada porque todo se queda en los núcleos principales, ¿no? Aquí lo conocemos como el famoso círculo rojo. Entonces, la información se queda, ¿no? Se queda ahí y lamentablemente no aterriza a quienes perfectamente podrían ser beneficiarios de estos programas porque de por sí ya se dedican al campo. Entonces, la gente tiene una preocupación, ¿no? De la implementación de estos programas sociales, si es que estos programas se van a implementar de forma directa o los va a manejar Guatemala, porque hay una desconfianza hacia su gobierno. En El Salvador las cuestiones, vaya, la situación era distinta, ahí hay una gran aprobación para Nayib Bukele y además la gente está informada, ¿no? Hay una información por parte de la gente en donde, pues, al querer tanto a su presidente, saben qué hace, qué no hace, con quién se reúne y con quién no se reúne. Entonces, esto lo que a mí me deja es que el presidente López Obrador ha estado buscando ya que México se comporte como el hermano mayor de América Latina. Uno de los, vaya, un título que México ha tenido siempre, pero que no había ejercido como tal. ¿Por qué? Porque no había mayor interés, ¿no? Teníamos administraciones que estaban completamente enfocadas en lustrar los zapatos o las botas a Estados Unidos o a cualquier otro país, ¿no? Pero sobre todo a Estados Unidos, o me refiero a otro país europeo, no del sur ni de broma, y estaban muy enfocados, ¿no? En lo que dijera Estados Unidos, y sí señor, y sí señor. Sí, convertirse en un patio trasero, sí, en convertirse en el vecino incómodo, quizás el que te ayuda a limpiar los desastres, el que te permite hacer lo que quieras. Y México estaba muy enfocado en eso y no ejercía este papel o este rol de hermano mayor en América Latina. Algo que hoy sí estamos viendo. Y no solo nos quedamos ahí, no solo vemos que México está intentando resolver problemas que por supuesto afectan a México, no es de gratis, no va nada más porque el presidente es un arma caritativa, no, hay problemas, ¿no? La migración de Centroamérica ha generado conflictos en México y el presidente dice, bueno, la única manera en la que vamos a poder solucionar estos problemas va a ser erradicando el problema de fondo, que son las causas que originan la migración. Pero además de eso, hablemos de la Cumbre de las Américas, esta famosa cumbre que está por celebrarse en junio de este año. El presidente López Obrador también ha mencionado algo muy polémico y tiene que ver con la posible no asistencia de su persona a esta cumbre si Estados Unidos sigue sin invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿No? Nicaragua, Cuba y Venezuela, países que han sido polémicos para Estados Unidos, con los que por supuesto tiene conflictos, pero que me brinca mucho el por qué no los invita. Creo que es un buen análisis el por qué Estados Unidos no está invitando a Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuando siempre lo había hecho, ¿no? Bajo la administración de Obama lo hizo, bajo la administración de Trump lo hizo, y por qué con la administración de Biden, que de hecho fue vicepresidente de Obama, no lo está haciendo. Bueno, porque hay una gran presión por parte de los legisladores en Estados Unidos para que no se inviten a estos personajes. Entonces, cuando volteamos a ver este escenario y vemos lo que en realidad está pasando, creo que también es un timbre de alerta para sobre todo los estados, ¿no? Estados que están en el norte, estados que son fronterizos, que están mucho más americanizados, por así decirlo, o que tienen problemas distintos a los problemas que están dentro de los países o de los estados en el sur. Es importante entender que Estados Unidos no lo es todo
y que hoy México tiene un rol importante, que no debe de existir esta diferencia entre los estados del norte y los estados del sur, o los países del norte y los países del sur, porque cada uno tiene una posibilidad de detonar su economía. Pero aquí en México estábamos acostumbrados, como le decía, a lustrarle las botas a Estados Unidos. Entonces, yo veo toda esta dinámica, ¿no? Que incluso va también muy de la mano con las críticas que se le hacen al Tren Maya, pero veo toda esta dinámica y me sorprende que estamos en 2022 y que todavía tengamos gente que esté preocupada, ¿no? A raíz de estas declaraciones del presidente de su posible no asistencia a la Cumbre de las Américas, vemos que ahora hay una controversia en los medios de comunicación como de, ¿se va a enojar Biden? ¿Se va a sentir? Bueno, ¿y si se siente qué? O sea, no podemos hacernos responsables de las emociones de un presidente. Si a duras penas podemos con lo que pasa en México. Como, ¿por qué nos vamos a tener que hacer responsables de, es que se sintió? Mi gente en el norte lo sabe. Existe esta teoría, ¿no? De que si el presidente López Obrador hace enojar a Biden, vamos a terminar como Cuba y Venezuela porque nos va a aplicar el bloqueo. O que nos va a invadir, ¿no? Por el asunto del crimen organizado y de la delincuencia. Yo creo que los que están en el norte, aquellas personas que trabajan quizás en la frontera, saben que eso es muy poco probable. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también necesita de México. Imagínense ustedes un escenario en donde Estados Unidos se enojara, ¿no? Porque el presidente dijo, si no invitas a Cuba, Venezuela y Nicaragua, yo no voy a ir. Y que por esa decisión Biden dijera, voy a aplicarle un bloqueo a México. ¿Se imaginan lo que pasaría en Estados Unidos? Sí se imaginarían el problema. Y aparte México tiene 1000 opciones en el menú como para molestar a Estados Unidos. Recordemos que somos frontera, o sea, es nuestro vecino. Entonces, pensar que Estados Unidos tiene todo el poder sobre México y que tenemos que tratarlo con pincitas porque cuidado y se enoje, es no tener un contexto realista de lo que pasa en este país. Y por eso le digo, mi gente que vive en el norte sabe a lo que me refiero, porque lo viven de forma diaria, ¿no? Saben que hay una conecesidad entre México hacia Estados Unidos y Estados Unidos hacia México, porque somos frontera, porque es nuestro socio comercial más fuerte y porque hay una fuerza laboral importante, ¿no? Hay inversiones importantes, tan importantes que hasta quisieron frenar, y vaya, lo lograron, una reforma eléctrica, por mencionarlo menos. Entonces, todo este escenario es importante que lo tengamos en mente cuando escuchamos todas estas voces que se preocupan, se enojan y se frustran porque el presidente López Obrador está pidiendo, ¿no?, que se invite a estos países bajo la simple y sencilla lógica de también forma parte de las Américas. Y se supone que en esta cumbre hay una grandiosa oportunidad para poder solucionar conflictos, llegar a puntos nuevos, avanzar, resolver. Bueno, se supone que para eso es esta cumbre, no nada más para irse a tomar una foto, aunque pareciera que para los políticos es única y exclusivamente para tomarse una foto. Bueno, hay una razón de ser de la cumbre de las Américas. Y el simple hecho de no invitarlos y excluirlos, bueno, ¿en qué continente están? ¿No? Es el cuestionamiento que hace López Obrador. ¿En qué continente están? Digo, si no están en las Américas, no los van a invitar, pues mejor le vamos a cambiar el nombre. ¿O en qué continente están Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿No? Por mencionar solamente un cuestionamiento. Pero como le decía, me brinca bastante el por qué Estados Unidos, sobre todo en el caso de Venezuela, ¿no? Cuando con Venezuela, pues ya está negociando, ¿no? Recordemos que por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues tenemos a un Estados Unidos que pues sí le impone sanciones a Rusia, que ese era el objetivo de todo esto, le impone sanciones y como Rusia responde, entra en crisis, hace berrinche y dice ya no te voy a comprar a ti combustibles y busca a quién se los puede comprar y resulta que es Venezuela el siguiente en la lista. Entonces pasa del menos peor bajo la lógica de Estados Unidos, o sea, y no los quieren invitar a la Cumbre de las Américas, pero va a ser su socio. Son cuestiones que definitivamente no se entienden si no es por la politiquería que existe dentro de Estados Unidos, porque son legisladores en Estados Unidos, demócratas y republicanos, quienes están haciendo el berrinche, ya ni siquiera Joe Biden. Lo que nos lleva a esta conclusión. ¿Quién realmente gobierna en Estados Unidos? Aquí en México nos queda claro que gobierna un presidente nacionalista, soberano, que protege la soberanía. Pero, ¿y en Estados Unidos? ¿Gobierna el presidente o gobiernan los legisladores? Se lo dejo de tarea. Yo soy Meme Yamel y le agradezco como siempre a mi querido Demián Duarte que nos ayude y que nos aporte un poco de este espacio en sus trincheras. Y bueno, ya saben que me encuentran en todas las redes sociales como @memeyamelca. Yo saben que digo las cosas al chile
y un beso para mi querido Demián Duarte. Prometo ya no fallar y estar aquí como todos los miércoles. Un abrazo a toda mi gente de Sonora. Adiós.